Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Buenos días, mis estimados, bienvenidos amigos, hermanos en la fe, bienvenidos a este nuevo devocional Despierta, despierta. El verso que acabo de leer para todos nos es muy conocido. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Está hablando Jehová. Esto nos habla de intercesión, y por eso he titulado al tema de hoy la intercesión en la guerra espiritual. Es importante y necesario conocer y entender por qué el Señor dice que buscó un hombre que hiciese vallado y que no lo pudo hallar, que se parase en la brecha. Entonces, quiero que por favor entendamos el contexto, o mejor conozcamos el contexto del capítulo. En este capítulo de Ezequiel comprende tres partes. La primera es primero la denuncia de los pecados cometidos por el pueblo de Jerusalén, tales como la idolatría, la violencia, el asesinato. La segunda parte viene donde está el anuncio del castigo. Jehová anuncia el castigo, donde se pone de ejemplo a los metales que se funden en el horno. Ahí mezcla hierro, plata, cobre, no recuerdo exactamente qué metales son, pero entonces pone de ejemplo esa mezcla de metales y que los manda al horno. Y por último hace el recuento de los crímenes que provocaron la destrucción o la ruina de Jerusalén. Y hay algo que me llama particularmente la atención, porque él menciona los pecados desde los jefes, los gobernantes, los sacerdotes, los falsos profetas y los del pueblo. Pareciera que establece como un escalafón, unos niveles, algo así parecido a una pirámide empresarial, porque se viera aparentemente como rangos. Y esto me hizo pensar un poco aquella parte del Apocalipsis donde habla el Señor a la iglesia de Éfeso, creo, donde le dice que tiene algo a su favor, que aborrece la doctrina de los nicolaítas. Y cuando uno se adentra a estudiar esa doctrina, ve esos rangos que establece generalmente el mundo, el sistema, y ahí se ven. Y mire que no son agradables a Jehová, porque él lo dice, no son agradables, y ya se había inmiscuido en el pueblo, en su pueblo. Bueno, dados todos estos antecedentes, en el versículo 30 Jehová hace el llamado, que busque a alguien que se pusiese en la brecha. Miremos qué significa brecha. Brecha es una abertura, una fisura, una grieta, algo que se abre para establecer una separación. Conocido como ese concepto, podemos entender que en ese versículo el pararse sobre la brecha es una metáfora que alude a una acción intercesora. Si yo tengo algo aquí, tengo la brecha, y aquí tengo la otra persona o el otro algo, entonces lo que está en la mitad es esa brecha. Está haciendo una acción intercesora, valga la redundancia. Y a esto lo llamaremos como primer punto la guerra de la fe. Hay una brecha entre Dios y el hombre que un intercesor intenta reparar, y para esto se requiere de fe. Estamos hablando específicamente de lo que ocurrió en ese capítulo de Ezequiel. Jehová, harto de tanto pecado y de la condición tan vergonzosa del pueblo de Jerusalén, establece el llamado para que alguien se pusiese o se parase en la brecha. Y lo interesante es que dice, delante de mí a favor de la tierra. Esto es lo que identifica claramente este pasaje con una intercesión. La expresión delante de mí o a favor de nos traduce que el intercesor siempre viene ante Dios a favor o en favor de otros. Es muy importante y de alta relevancia saber nosotros conocer que el intercesor tiene una doble responsabilidad.
No solo hace el vallado, lo cual sugiere que no solamente restaura la brecha causada por el enemigo, sino que se pone en la brecha, o sea, se introduce, se mete, se para en la brecha. Y si yo me paro a algo que viene ahí, me estoy interponiendo. Entonces quiere decir que impide el avance. Un ejemplo que se presenta en la dinámica del reino lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso del 1 al 4, para dar más claridad a este ejemplo que estamos aquí mencionando. Y es en el capítulo de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 6, donde nos narra una historia muy conocida para muchos de nosotros, cuando son la elección de los 7 diáconos. ¿Y por qué es esa elección? Vamos a ver, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué traigo a colación? Ahí podemos ver claramente que este texto nos está dando la solución de lo que estamos aprendiendo respecto de que alguien se pare en la brecha, lo que es la intercesión en la guerra espiritual. Entonces, ¿qué hicieron? Se presentó el problema de que los griegos estaban hablando mal de los hebreos, que estaban desatendiendo las viudas. Y los hebreos, ¿quiénes eran? Los 12 que habían quedado para esparcir el evangelio. Entonces ahí ve la doble responsabilidad que ellos establecen como intercesores. Vieron el problema, acataron el problema. Ellos hicieron el vallado, o sea, rodearon, miraron la situación que se les estaba presentando, suscitando de parte de los griegos, y restauraron la brecha causada por el enemigo. ¿Qué hicieron? Oraron, pidieron sabiduría y detuvieron el avance del problema, y pidieron que no se acrecentara más. Y ellos se dedicaron, para lo cual habían sido encomendados, a la oración y al ministerio de la palabra del Señor, ya que ellos eran los responsables de esa propagación de las buenas nuevas o la propagación del evangelio. Por hacer una comparación, ellos eran los ministros o los pastores de la época. Y a eso se dedican los ministros o los pastores de nuestra época, a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces ahí está claro el ejemplo. Se pararon en la brecha, solucionaron el problema, impidieron que siguiera avanzando. Eso es, y todo con sabiduría, porque oraron al Señor. Como segundo tópico, había mencionado inicialmente que una brecha es una abertura, una fisura, un espacio. Es como un hueco, llamémoslo así, donde se protege algo. Un ejemplo puede ser cuando hay plantíos, cuando hay viñedos, por ejemplo, cuando hay algo de cosecha que requiere que se abra el espacio para impedir que algo no vaya a dañar el cultivo. Ejemplo, si llueve mucho, que se inunda, se dañan los cultivos, entonces está el espacio, la brecha, el hueco, la fisura, y por ahí se va el agua y no daña esos cultivos. O también cuando se habla de proteger una ciudad, recordemos que en la Sagrada Escritura también hay ejemplo. Entonces ellos hacían una brecha grande para que el enemigo no pasara. También ocurre en el ejército cuando están sus estrategias de guerra, ellos hacen huecos, hacen la fisura, y ahí es donde establecen su punto de defensa, llamémoslo así. También se hablaba que establecían una brecha, pero siempre hay alguien que debe estar vigilando hasta que algo suceda.
y cuando sucede algo, pues se tiene que reparar o se tiene que rellenar esa brecha. De ahí es que se utiliza esta figura literaria para descubrir en esa búsqueda divina el intercesor entre los sacerdotes o entre el pueblo, entre los profetas, entre los príncipes o en el mismo pueblo, de alguien que se parara sobre la brecha y sirviese de vínculo entre la misericordia divina y la necesidad humana. Eso era lo que estaba buscando el profeta Jehová a través del profeta Ezequiel. Que hubiese alguien que se parara, que intercediera, que se presentara delante de Jehová, acudiendo a esa misericordia para la necesidad humana. Algo parecido a lo que ocurrió con el Sodoma y Gomorra, cuando pedían que no fuera destruido. Entonces ahí había quien se parara en la brecha. Cuando hablamos de este vínculo, estamos estableciendo una relación directamente con Jehová. Relación que únicamente y exclusivamente se puede llevar a través de la oración. Aquí vemos que los intercesores vinculan la misericordia de Dios con la necesidad humana por medio de la oración. Y eso es lo que hacemos hoy día como pueblo de Dios. Acudimos a la misericordia de Dios única y exclusivamente por medio de la oración. Es uno de las armas provistas que nos ha dejado Dios para estar delante de Él. Podemos apreciar, estimados hermanos, creyentes y amigos, que hoy, por nuestros días, el vallado protector alrededor de nuestras familias o de las familias en general, el vallado protector alrededor de las iglesias, llámese iglesia pues, la congregación de hermanos que conforman el cuerpo de Cristo, el vallado de las naciones, podemos decir que está en una condición muy pobre. Dios está buscando todavía intercesores que puedan vigilar, que puedan estar parados o que podamos estar parados mejor en esa brecha y ayudar a reparar toda esa necesidad humana a través de la oración. Así que, estimados, yo les invito a que formemos parte de ese ejército de intercesores y que así acudamos al favor de Jehová y nos paremos en la brecha. Por eso les invito el día de hoy a que oremos. Allí, usted que está escuchando o si está sentado observando, le invito a que oremos. Solamente voy a hacer la oración y usted esté concentrado en lo mismo. Oremos. Padre nuestro, hoy nos ponemos ante ti o delante de ti por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconociendo esa sangre que se vertió por cada uno de nosotros y clamamos, nos paramos en la brecha por nuestras familias y las familias de la tierra, conscientes que somos semilla de Abraham por medio de Jesucristo y recibimos la bendición de Abraham. Señor, te clamamos por tu bendición y tu multiplicación como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y tomamos tu palabra que nos recuerda que en ti serán benditas las familias de la tierra. Intercedemos en esta hora, en este momento, por las familias de la tierra. Oramos, clamamos y te pedimos tu favor por la iglesia. Tu palabra dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso te pedimos, Señor, destruye toda fortaleza de pecado, de violencia, de juicio, de murmuración, de inmoralidad, de lujuria, de lascivia, de idolatría,
de fornicación física y espiritual. Clamamos a ti, Padre, porque cese toda violencia física, moral y espiritual también en nuestra nación, y que sea vista la luz admirable de Cristo por el actuar del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amigos, hermanos creyentes en la fe, les invito a que diariamente estemos parados en la brecha, en oración. Y cada vez que usted y yo acudimos a esa relación tan directa y tan íntima con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo y con su Santo Espíritu, estamos parados en la brecha. Y no solo por nosotros. Tenemos que dejar esa oración egocéntrica y hacer una oración colectiva. Cuando usted y yo clamamos por nuestra familia, por nuestros semejantes, por la iglesia, por la nación, por los misioneros, hay por tantas cosas por qué clamar y pedir y agradecer. Estamos parados en la brecha. Estamos haciendo el papel de intercesores. Y allí estamos recibiendo y cumpliendo la palabra que dice que somos reyes y sacerdotes delante de Dios, que Él nos ha constituido como sacerdotes. Les invito a que estemos en una constante oración. Y así es el momento en que nosotros empezamos a hacer guerra espiritual. A partir de este devocional vamos a tocar varios devocionales referentes a la guerra espiritual, porque necesitamos que nuestros territorios sean libres de muchas cosas. Por hoy hemos llegado al final de nuestro devocional. Como siempre les invitamos a que sigamos en el crecimiento del Hijo de Dios para salvación. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando y escudriñando la Sagrada Escritura, que es la palabra directamente del Padre, es su hálito, su aliento de vida para nosotros. Como siempre, aparecen las direcciones en la pantalla. Somos Centro Familiar de Adoración y le invitamos a que se integre a un grupo vida para que sigamos creciendo, conociendo la palabra, para llegar a la estatura y a la medida del varón perfecto. Por hoy les bendecimos y les invitamos a nuestro devocional con el favor de Dios el día de mañana. Y despierta, despierta. Paz del Señor. Bendiciones. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma?
no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan